de Federico. Es radio. Bueno, están con nosotros Gabriel Ariza. Bueno, bienvenido. Lo conocí casi de bebé, cuando iba con pantalones cortos con su padre. ¿Cómo cambia el tiempo? ¿Cómo nos hacen mayores? Mejoran las generaciones. ¿Verdad? Su padre fue compañero mío en Pamplona. ¿Ves? Era feísimo. ¿Qué va a ser feo? Pues yo lo veo bien. No está riñendo. ¿Qué nos está diciendo? Porque digo que Torra es feo y ahí dices que es feo Julio. Julio Ariza es un Adonis al lado de Torra. Oye, un respeto. Pero lo hubiera recetado con la cera a todas horas. O sea... ¿Ariza? No, lo que pasa es que es raro, pero también tú eres raro pero y yo, en fin. Bueno, vamos a ver. Habéis puesto, y tenemos un personaje que cuando estamos en la COPE y nos teníamos a veces 3 puñales, a veces 5 en la espalda, a veces 9, ibas por el pasillo y veías las dagas correr y tal, el padre Bru y otros especímenes y tal. Alguno acabó en el psiquiátrico porque aquello fue difícil. Pues sin conocerlo, el único que siempre nos defendía era la cigüeña de la Torre. Y yo, no, es la primera vez que lo veo, Francisco José Fernández de la Cigüeña, Paco Pepe, como le llaman. Como me dicen. O sea, un nombre tan largo, con un apellido tan así, tan rimbombante, y Paco Pepe. Fíjate tú. Esto es España. Lo que es. Bueno, cuéntanos brevemente, y luego entramos en conversaciones con Paco Pepe, que ya digo, me parece un libro extraordinario. Para los que tienen fe, para los que no tenemos fe, pero somos católicos de cultura y esas cosas, y también para los que quieren saber qué pasa con la Iglesia Católica. O sea, ¿qué es el cristianismo en España? En España el cristianismo es el catolicismo y estamos en una situación bien jorobada, como toda Europa. Bueno, ¿cómo ha sido Infocatólica? ¿Cómo es el fenómeno? Infovaticana. Infovaticana, perdón, digo Infocatólica. Infovaticana. Este verano me manda Emilia Landaluce toda la información de Vigañó. Yo me quedé atónito. ¿Y esto? Dice, no, esto es de España, esto es Infovaticana, estos son españoles. ¿Y cómo ha sido? Que en estos momentos es quizá, o sin quizá, el portal católico más influyente que existe. Bueno, siguiendo un poco, empezamos en 2013 cuando el Papa Francisco llegó al pontificado y hizo 2 invitaciones a los laicos. La primera era que la verdad es la verdad y no debemos esconderla. Y la segunda era la de la tolerancia cero contra la pederastia y otros crímenes execrables cometidos no por la Iglesia, sino por algunos que se sirven de ella para su beneficio personal o para sus vicios. Y entonces, siguiendo esas 2 indicaciones, nos pareció oportuno, desde nuestro papel de laicos, comenzar a contar esas cosas desde dentro, desde el amor a la Iglesia y desde el servicio de la Iglesia, y no desde fuera, como se hacía tradicionalmente, intentando desprestigiar la institución, sino dejando a salvo la institución y la santidad de la institución, explicar que algunas personas, desde siempre, desde que Jesucristo fue crucificado, se han servido de ella para su propio lucro, para su propio beneficio. Bueno, yo debo reconocer que además a Paco Pepe tiene ese tipo de sabiduría arcana que va más allá de las encuestas. Yo recuerdo cuando estábamos dudando quién iba a ser presidente de la conferencia episcopal, para lo cual teníamos que ser primero quién iba a ser obispo, quién iba a ser arzobispo, cardenal, etcétera. ¿A quién crearán cardenal? Pues los cardenales se crean, no se nombran, esas cosas. Pues Paco Pepe lo sabía. Los cardenales son creados. Cardenal, sí, fue creado cardenal. Se crean. No te sabes el dogma, no te sabes la liturgia, Luis, y encima me das clase. No puede ser, Luis. No puede ser. Se crean. Y los se preconizan, ¿no? Sí. Bueno, él, o sea, Paco Pepe, le decía al obispo, te van a nombrar. Y era verdad. Y eso, y no estoy exagerando, es que es así. Y leyendo el libro, a mí es una cosa fascinante. La biografía, que es otra de las cosas por las que me cae bien, aparte que nos defendía en el mundo católico cuando no lo defendía nadie, por hacer el bien, además, es que es un hijo, digamos, intelectual de Eugenio Vegas Latapié, ¿sí? Que es uno de los grandes malditos de la cultura y de la política española, un católico. Yo lo he estudiado a partir del estudio de la infancia de Juan Carlos y de la trágica relación que tuvo con don Juan, sobre todo con don Juanito, y me parece, leí Los caminos del desengaño y no sabía que lo habías editado tú. Lo había escrito yo, él me lo contaba y yo lo escribía, no lo edité, lo editó el editor. Sí, pero es impresionante, es un libro conmovedor. O sea, son 3, ¿eh? Si has leído uno, léete los otros 2. Pero no tengo el tercero, tengo 2, pero no tengo el tercero. Empecé con el segundo, además. Pero
como pasa con Ramiro de Maeztu, con toda la gente de ese grupo de Acción Española, que es gente muy valiosa y que además iba segura, trágicamente, hacia el final. Ellos veían que tendrían un final trágico, como efectivamente lo tuvieron. Bien asesinados como Maeztu, bien pues apartados. Recuerdo, me parece que eso sí que lo he comentado con Luis, que cuando coronan a Juan Carlos, cuando Eugenio Vegas, que le salvó la vida a Juan Carlos, cuando tiene una perforación de oído en Suiza, don Juan estaba por ahí de juerga con su mujer, no hacía ni puñetero caso al hijo ni nada. Entonces era Eugenio el único que iba todos los domingos a ver a Juanito en un internado donde le daban de comer fatal, y tiene de pronto una perforación de oído gravísima. Y entonces no estaba el padre para dar permiso para operar, y los médicos no operaban porque era muy grave, y no operaban sin permiso del padre. Entonces va Eugenio Vegas, se hace cargo de la patria potestad del que era el heredero, y dice que lo operen, y fue una operación muy grave. Y cuando coronan a Juan Carlos, no está invitado y está paseando por el Retiro cuando oye las campanas de la coronación. Bueno, eso es el desengaño, en el sentido además más barroco, católico, español del término, ¿no? Y el libro ese de Eugenio Vegas a mí me conmovió. O sea, yo soy lo contrario de un carlista, un tradicionalista como era Eugenio Vegas, no creo en la monarquía tradicional ni cosa parecida. Pero respeto a la gente que cree y además que lo argumenta. Es un personaje de una cultura, de un nivel y al mismo tiempo de un destino tan... no digo penoso, ¿verdad? Porque, en fin, cada uno es hijo de sus obras, ¿no? Pero me pareció eso conmovedor. ¿Y cómo pasas de lo que es, digamos, casi podríamos decir una especie de templarismo laico, porque era una especie, digamos, de carlismo fino, a meterte en estas quisicosas de la Iglesia? O sea, ¿en qué momento das el cambio a empezar a tener un archivo y saber cómo van ascendiendo curas, obispos, arciprestes, diócesis, etcétera? Bueno, pues no lo sé bien, ¿eh? Yo cuento, pero no es cierto. Es cierto lo que pasó. Tenía yo, pues no sé, 12 o 13 años. Mi padre se murió cuando aún no había cumplido los 15, con lo que fue antes. Bajaba por la calle, subían 2 sacerdotes, como entonces, abrigo, teja. Mi padre a uno se arrodilla y le besa la mano. Yo soy de Vigo, que es una ciudad que no era episcopal. Ahora el obispo de Tui vive siempre en Vigo porque es mucho más cómodo que Tui y más agradable. Pero entonces, y está un rato charlando y cuando se va, yo le dije, papá, ¿por qué te has arrodillado ante ese sacerdote? Y mi padre me dice, es que es el señor obispo. Era hijo Igaray, patriarca de Madrid, que era de Vigo y veraneaba en Vigo, y amigo de mi padre. Digo que quizá me venga de ahí mi curiosidad, afición a los obispos, ¿verdad? No sé exactamente por qué, pero empecé a escribir sobre eso en la revista de un personaje curiosísimo que fue Joaquín Pérez Madrigal, el jabalí de las Cortes republicanas. Y desde entonces, con 19 años, pues solo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, efectivamente? Y desde entonces, pues, y algo sé de eso. No tengo inspiraciones del Espíritu Santo, y lo que sé es que me lo cuentan buenos amigos e informados amigos, que a otros les informan mal y a mí me informan bien. Porque no aspiras, supongo. Que imagino que es la única manera que te cuenten la verdad, que como tú no buscas un cargo ni tal, pero... No busco ni me lo pueden quitar. Eso es todavía más... La parroquia no me la pueden quitar. No me pueden mandar de párroco a patones de arriba, ni el sueldo, ni nada. A mí me lo paga en estos momentos la Seguridad Social. A un cura de Soria, que el otro día había sido el padrino de boda de Santiago Abascal. Y entonces dijo que esto era lo que hacía falta, defender España, tal. Yo recuerdo cuando Rouco, que hizo, un texto que era canónico, que era la unidad de España es un bien moral. Doctrina que ha decaído patológicamente en estos tiempos. Bueno,
pues el obispo le ha echado una bronca al obispo de Soria, que por qué se mete en política, y están los obispos satánicos de Cataluña consagrando encima de las urnas golpistas, o sea, es alucinante. Tampoco Abilio es un genio, ¿eh? Sí, pero ha sentado muy mal. Los curas están, o sea, ya a los sacerdotes les ha dolido mucho esa desautorización del obispo de Soria. Al final es enorme la brecha que van generando entre algunos que viven en una realidad paralela y los sacerdotes buenos que rezan ante el Santísimo que están Bueno, hay que decir que Gabriel Ariza le pregunta, yo con esto ya me puse y me leí todo el libro, hasta los testimonios. Y luego no habéis seguido diciéndolo. La frase. El 13 de marzo, dice Gabriel, escribiste en tu blog, que es La Cigüeña de la Torre, que es un blog estupendo, lo siguiente sobre el entonces arzobispo de Buenos Aires. Abro comillas. Ya ese ser de mirada torva, conducta cobarde y propósitos dudosísimos, alguno nos lo presenta como el nuevo papa deseable. ¡Que Dios salve a su iglesia! El ser en cuestión era Jorge Mario Bergoglio. Hay que decir que eso lo escribió antes de saber que era el papa. Y dice Paco Pepe, dice, y pocas horas después era elegido papa. Días gloriosos que tiene uno, ya ves. Bueno, pero hace una disección del francisquismo como una especie de tumor que lo domina todo. Habla de un control total, que para los que piensen que es un viejecito despistado a lo Carmena, también como lo Carmena es falso, es decir, que en estos momentos Francisco tiene un control absoluto del Vaticano, y que se habla incluso, lo haces en una de las preguntas, se rumorea que podría querer elegir sucesor. Dentro de las cosas raras que han pasado desde que Ratzinger, que es, dices, de los 7 papas que has conocido, tu favorito, es decir, que también el mío, y que no está claro por qué se fue. Ahora te pido tu opinión, al margen de lo que se sepa, digamos como opinión, pero que es que realmente no se sabe muy bien a dónde lleva la barca de San Pedro, como solía decirse. ¿Qué crees que está suponiendo el francisquismo o el Papa Francisco en la Iglesia? El Papa Dittatore responde, yo creo que mucho a la realidad. Es un papa que es mandón y yo creo que con poco fundamento intelectual. Lo mandaron los jesuitas a hacer un doctorado a Alemania y regresó sin doctorado, ¿verdad? Yo creo que él intelectualmente vale poco. Pues ha llegado a papa, es el papa, yo no tengo otro, no se me ocurre, no soy sedevacantista, no soy católico, apostólico y romano, y mi papa es este. No me creo ese bulo que algunos dicen que a los papas los elige el Espíritu Santo. Son ganas de blasfemar del Espíritu Santo, porque ha habido papas malísimos, con lo que si el Espíritu Santo los eligiera, pues ¿quién sería el Espíritu Santo, verdad? A un agnóstico como tú eres, y reconozco mucho, te traigo un libro que te voy a leer en estos momentos la dedicatoria, porque a Federico Jiménez Los Santos, desde la admiración y el afecto agradecido, y en el convencimiento que desde su agnosticismo hace mucho más por la Iglesia que otros de negro, morado, rojo o blanco. Bueno, ya con esto me tengo que convertir. Pero sí, Luis le da envidia, o sea, a Luis no le gusta. Pero yo creo... Sí. Pepe, acabas de crear un monstruo. Bueno, a buenas horas lo descubre aquí el amigo Flipper. Bueno, vamos a ver. Pero la cuestión de fondo. Yo dije, y además aquí, a Luis me da igual, a Luis si se enfada me divierte, pero a Dieter le dio un disgusto tremendo. Cuando vi las primeras cosas, digo, este es el tráiler del anticristo. No tiene entidad para ser el diablo, pero esto es el tráiler. Es decir, este se carga a la Iglesia, y la Iglesia ha sido muy importante en la civilización en España. En la civilización en general, todo lo que entendemos Europa, por derecho, por principios, por valores, lo que está bien, lo que está mal, lo que es socialmente aceptable, inaceptable, todo nos viene de la Iglesia. Porque son 2000 años de civilización. Y el arte y la belleza todo, la historia. Y la literatura, sí, y todo lo que somos, digamos, intelectualmente, pues luego somos unas bestezuelas, ¿verdad? Pero todo, la escuela de Salamanca, sí. Todo viene de la Iglesia, América, todo, la existencia misma de España. Pero, digo, este se carga el invento.
Y desde el principio, o sea, me cayó mal desde el principio. Es como Torra, lo vi con esa nariz y digo, uy, 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 mal, mal. Y luego tenía noticia de que en esa época los videlistas que eran prosoviéticos, al revés que en Chile, que eran proamericanos, pero la gente cree que cuando el Mundial, ¿por qué no hubo protestas de la izquierda al Mundial de Argentina? Era una dictadura mucho peor que la de Pinochet, porque Videla era prosoviético frente a Pinochet, que era proamericano. Y entonces este era de los, digamos, de los curas, jesuita, claro, prosoviético, y tiene un libro, hay un libro de elogios a Cuba, la dictadura cubana, donde participó el Papa, este Papa. Pero bueno, aparte de eso, que como indicio ya era malo, es que todo lo que ha hecho, y sobre todo cuando se ve en España el proceso de disolución, bueno, de ataque a la nación, disolución, espero que no lo consigan nunca, pero este ataque en el que la Iglesia, por acción, en el caso de Cataluña, o por omisión, en el caso de la Conferencia Episcopal Española, no están haciendo nada, pero nada es nada. Es más, prohibir que se haga algo, a mí eso es que se me caen los palos de sombrajo. O sea, que cuando montan la que han montado en Cataluña, el Papa no diga ni pío, porque Osoro, me he leído en el libro que también el título tampoco, entonces como es que un fraude también. Pero eso no se ponen de acuerdo. A ver. El currículum. Bueno, a ver, primero el Papa y luego Osoro. Bueno, no. El Papa a España nunca le ha mostrado afecto. Él no tiene raíces hispanas, sino que las tiene italianas. Sí. E italianas, si se quiere, pues de poco nivel. El buon pranzo ese con el que despides siempre las... Pues yo a ti no te he oído decir nunca cuando te vas a las 12 que aproveche. Pues no. No, ¿verdad? No. Pues Feo. y al lado del Papa, pues aún eres algo menos, digo, Sí. en jerarquía, ¿verdad? Sí. En intelectualidad me pareces muy superior, tú y bastantes más, ¿eh? Pues a España ha hecho unas declaraciones absolutamente de leyenda negra sobre la evangelización y la colonización de América. Cuando le propusieron venir en el 500 aniversario de Santa Teresa, Gloria de España y Gloria de la Iglesia, de la que es doctora, pues no, iba a sitios rarísimos, pues, que no tienen nada que ver ni con el catolicismo ni con nada importante. Pues bueno, pues es un papa que de mirada torva y que pues no parece considerar demasiado la obra católica de España. Pero bueno, eso tampoco es una cosa que sea necesaria en un papa, ¿verdad? Pues puede haber un papa pro-español, pero hubo papas que estuvieron en guerra y hasta hemos cometido el saco de Roma, ¿no? Sí. Pues, Bien, es verdad que con mercenarios extranjeros no hubo nunca saco del todo. No fue leyenda pero negra. no solo participaron españoles, lo que Eran alemanes. No, hombre, se le Alemanes encargó a como de- unos protestantes porque Claro, los españoles españoles no podían. Hombre, sería por favor. mucho. Y porque se portaban muy mal. Pero a mí me pareció maravilloso que el rey de España, después de ordenar el saco de Roma, pues decretó unos días de luto por haber... Claro, pecado. Claro. Bueno, es pero importante. ¿por qué Osoro, aparte de la cuestión que eso no os ponéis de acuerdo en lo de si el título suyo se lo ha inventado o no, si estudió o no No, estudió? sí nos ponemos de acuerdo. Lo que no nos ponemos de acuerdo es si es importante o no. Pero vamos, es un que hecho que no es objeto de discusión porque sea, es que es incontrovertible. falso, que se Él inventó. puso en el primer currículum que tenía 4 licenciaturas: teología, filosofía, psicopedagogía y ciencias exactas. Sí. Y al final tuvo que reconocer que ninguno de los 4. O sea, que 4. Sí, él hizo los estudios de licenciatura de Ya ni los teología, obispos, pero no sí. hizo la tesina. Bueno, Yo lo de los 4 no me consta. El de Es como no se pone la de acuerdo. licenciatura en matemáticas es absolutamente falsa. Exactamente Él no falsa. es- yo creo que es maestro,
que hizo los estudios de Magisterio, magisterio, Instrucción Elemental de y que Educación eso Física. lo tiene. De educación física. Sí, hizo un curso en verano No hay, para dar clases de que no hay, matemáticas. no hay, no hay título de educación física. Ahora Puede entiendo haber las una vol- especialización Claro. de maestro en, pero No llega maestro, sí, es una Peligroso, que da la volteretas. educación física, ¿eh? Ahora entiendo las volteretas de la conferencia episcopal. Bueno, pero ¿por qué? Aparte, digamos, porque otros podían tener un origen intelectual nulo y sin embargo tener instinto, que muchas veces eso, Sí, ser listo, sí. a veces vale más que ser culto e inteligente. ¿Por qué? Viendo, y ahora vamos con la gran información que sacasteis en Infovaticana sobre los escándalos sexuales de la Iglesia, viendo una situación de ruina interior, denunciada por una parte pequeña, pero la parte viva de la Iglesia. Viendo en España como donde ha habido nacionalismo, sencillamente el culto católico ha desaparecido. Totalmente. Ha desaparecido radicalmente. Lo que era Vascongadas y Cataluña Y Navarra. son los ejemplos. Y Navarra, bien, y y Navarra. Navarra, los ejemplos tiene que ocupar el lugar de Dios. paradigmáticos. Pero ¿cómo es posible que no Pero Puyol va a reaccionen? misa, ¿no? Bueno, va a misa a llevarse el cepillo. Cepillo. No, tiende a ocupar el lugar de Dios, yo creo, en el Claro, nacionalismo, claro. por su propia Pero naturaleza. ¿por qué no reacciona? Yo eso reconozco que no lo comprendo. Porque se están cargando el negocio, aunque solo sea desde el punto de vista del interés. Sí, sí, son suicidas. Son suicidas porque ven que eso no lleva a nada y el ocoide, yo creo que el obispo de Solsona no hay más que ver eso de qué tienes en la mirada, porque Sí, la sí, mirada sí. es realmente preocupante para cualquier profesional, yo no lo soy, pero digo, cualquier profesional de la medicina psiquiátrica diría, este no mira bien. Pues sí, están en eso y los españoles, salvo decir lo que mencionaste antes de que es un bien moral la unidad española, pues no han dicho nada más, ¿verdad? Citas a Omeya, que yo le llamo Omeya porque se ha pasado, o sea, es un renegado, es un genízaro, que encima es de Cretas, provincia de Teruel, que es el colmo. Yo no sabía- Omeya y Omeya. Omeya, las dos- Doblemente Omeya. Doblemente Omeya, sí señor, y malo. Pero que iba de bueno, que venía de La Rioja. Pero claro, dices tú que que ya con Pedro Picapiedra, que es como llamaban a Pedro Cantero Cuadrado en Zaragoza, Pedro Picapiedra. Otros decían San Pedro Picapiedra, porque fue una persona de mucho predicamento en Zaragoza, donde yo estudiaba allí. Que ya era del rojerío, ya era de los curas, digamos, progres en la época, y que tampoco prometía muchas cosas buenas. Hombre, él apoyó a uno famoso que terminó fatal, que era cura de Favara. Hombre, me Cura de acuerdo. pues él fue de los que apoyaban al cura de Favara, siendo el cura. La verdad es que en Zaragoza sois un poco... No, no- yo soy de Teruel. O Sí, sea, bueno, pero los eso- aragoneses, pues eso somos, que dicen, sí, que tenéis un prurito, un sí, poco sí, de... muy cabezones, es así, es así. Porque a Cantero, su clero, hizo todo lo posible para cargárselo. Sí, sí, pero sí. a Ureña se lo cargaron. Sí, señor. Hizo con intervención también de Omeya, de este jesuita que dicen ahora que es omnipotente, el padre Arana, ¿no? Y de algunos más. Pues hombre, que casi cargarse a Cantero, cargarse a Ureña, pues... No está mal. No, la gente tiene un genio. de Tuvisteis al narices. llanero solitario, que en cambio ese era más antipático que Tú te refieres a Llanes. a Llanes, sí. Don Elías. Don Pues Elías. ahí debutamos en la COPE con Elías. Pues Elías Llanes, fíjate, conmigo se portó muy bien. Sí, es una cosa rara. Y la primera entrevista le hice en la SEO, que acababa de iluminar y de pagar las obras de restauración Manolo Pizarro en Ibercaja. Y estaba el tío, los tapices del aseo son maravillosos, la aseo realmente es una joya total, Preciosa. que no se podía ni ver, Mucho más. no había luz, y el polvo no dejaba ver ni los sarcófagos. Artísticamente mucho mejor que el Pilar. Muy superior. ¿eh? Yo recuerdo Aunque la el Pilar bordeta tenga que la nos Virgen que- llevaba, nos llevaba la bordeta cuando estábamos allí. Y dice, hombre, aquí lo bonito de Zaragoza es, lo impresionante es el Pilar.
Pero lo bonito, lo que Ese, tiene categoría deseo. es la SEO, y es Sin así, duda. y es así. Pero y en ese momento, es verdad que estaba ya al final de su vida, a mí me pareció un hombre muy metido en sus plegarias, en sus cosas, como un poco fuera ya de este mundo. Es verdad que venía ya la era Rouco atropellando. Pero en estos momentos vamos a los dos asuntos clave, probablemente, ahora en la Iglesia. ¿Qué dimensión real tiene lo que aparece, que sacáis en Info Vaticana con Vigañó, el informe de La mafia a la banda. la mafia a la banda, y luego qué posibilidades de regeneración tiene la Iglesia? Lo primero, el informe de la mafia a la banda, ¿cómo os llega? ¿Cómo por fin este hombre habla? Y claro, lo que habla es que de un proceso que viene ya de Juan Pablo I. Yo creo que este hombre, viendo ya el final de su vida, viendo ya que no tiene la ambición que pudo haber tenido en su juventud de ocupar puestos de responsabilidad, y viendo que lo que tiene que rendir cuentas, como dice él mismo, es ante Jesucristo, decide contar lo que sabe. Contar lo que sabe porque ve dos cosas. Primero, que hay una mafia a la banda, efectivamente, que cada vez más, tristemente, tiene más poder en la Iglesia Católica. Hasta el punto que parece que es la que pone a Bergoglio. Claro, la mafia de San Galen efectivamente conspira, no sabemos si con conocimiento de Bergoglio, pero para la elección de Francisco como papa, y el cardenal Maradiaga, que es el arzobispo de Tegucigalpa, y algunos otros cardenales americanos que, financiados por Soros, como se ha demostrado después, influían en los nombramientos en Estados Unidos para promover al episcopado determinados candidatos con una condición entre ellos común. Sí. Eso lo descubre Viganó, lo intenta combatir. El Papa Benedicto XVI fue muy firme en el combate de eso. Y el Papa Francisco ha tenido una cosa muy sorprendente, y es que Benedicto XVI hizo un documento, ya cuando era Juan Pablo II el Papa, recordando que la Iglesia no puede admitir al sacerdocio a personas con tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Es decir, que ejerciten, que lo ejerzan. No, ni siquiera. Que las Porque- tengan arraigadas en la Ya, afectividad, que no tengan sí, una afectividad en pero definitiva. es un poco difícil si lo tienes hondamente arraigado, no lo ejercer. ejerzas. Bueno, pero, oye, Claro, pero claro, bueno, es eso que- ya... Quiero decir, pero eso ya respondería a una investigación, ¿no? Es un juicio casi psicológico. Es decir, oye, esta persona tiene tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Vamos a ver, si una persona es homosexual y está rodeado con 20 seminaristas de 18 años, lo normal, entonces- inevitablemente, es que de una u otra manera eso se manifieste. Claro, entonces lo sorprendente es que el Papa Francisco en 2 ocasiones ha confirmado esa norma. Sí, y la ha pero- recordado, la última vez hace 15 días. Sí, pero a la hora de la y verdad... entonces bastaría con que eso se aplicara Sí. para acabar a largo plazo, porque el informe John Jay en Estados Unidos y todos los informes sobre abusos sexuales del clero demuestran que no estamos hablando de pedofilia en el sentido de que les gusten niños, sino que estamos hablando de efebofilia. Son relaciones homosexuales entre adultos y varones entre 14 y 18 años. Es decir, en el corto plazo hay que tolerancia cero, y en el largo plazo que no entren personas con tendencias homosexuales profundamente arraigadas en los seminarios. Pero ahí- Bastaría con aplicar eso, que no se aplica Bueno, hoy. pero ahí hay un problema... bueno, yo recuerdo... ¿Quién lo determina? Bueno, Bueno, en los seminarios hay formadores, hay 6 años de discernimiento vocacional precisamente para eso y para otras cosas, porque no, igual... pero hay una cuestión. Se habla y habláis, citáis precisamente en el libro el gran problema de la secularización después del Concilio Vaticano II, que empezaría pues con buena intención y acabó fatal. Es decir, el origen del fin. Recientemente leí un libro sobre el fin del catolicismo en Francia, sobre la quiebra del catolicismo, y es más sólido que el de España, intelectualmente. La Croix, hombre, no tiene paralelo en ningún, no existe en España. Y Pero es bueno, uno de los periodos que resisten. y además, curiosamente. bueno, y en todo caso ha incluso producido políticos, etcétera, de cierta envergadura. Pero dice que el gran problema es que la secularización después del Vaticano II, que es generalizada entre los heterosexuales, no se produce entre los homosexuales. Los homosexuales se quedan en la Iglesia. Por eso hay diócesis donde hay una mayoría aplastante. Eso plantea la gran cuestión del matrimonio o algo parecido en el caso de los curas católicos, que es una historia que ahora con los anglicanos que quieren volver a Roma, pues se ha planteado de nuevo, y que de alguna manera esta cuestión, digamos, de las tendencias sexuales, podríamos decir básicas, homo hetero en los seres humanos, que son monjas o curas, lo que sea, pues se plantea de nuevo. ¿No sería más lógico, digamos, para remediar lo que fue prácticamente la homosexualización del clero católico a partir del Vaticano II? En términos numéricos es evidente. Sí, es dramático es que en realidad hay evidente, diócesis es en España evidente. con- No sería una cuestión a reconsiderar. Yo parto de la base de que me da igual que los curas sean casados o solteros, que los que sean buenos.
Pero la gran cuestión es, ¿no es este un aspecto a considerar que quizá puede ser lo último o lo único que pueden hacer frente a la mafia, a la banda? Porque la mafia, a la banda, tiene una fuerza evidente y además está claro que le da igual que la Iglesia se vaya a freír espárragos, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que el celibato, que además es una riqueza en la Iglesia, los sacerdotes buenos, que hay muchos en España, sufren mucho viéndose pues en muchas diócesis, pienso en alguna archidiócesis importante, rodeados con una alta proporción de sacerdotes que tienen esas tendencias homosexuales, eligen el celibato voluntariamente y lo consideran un don de Dios, el celibato. El celibato les permite tener una libertad de espíritu impresionante para tener una vida casi martirial, poder dedicar 18 horas al día a la confesión. Yo tengo 3 hijos pequeños, yo me imagino tener que estar 18 horas al día en un confesionario, me parece implanteable. El celibato es una gracia de la Iglesia y yo creo que no, yo creo que precisamente la solución está en más celibato, es decir, en personas que se les forme en vivir el celibato y en el valor del celibato. El celibato no es renunciar al sexo, el celibato es elegir tener todo el tiempo y toda la disponibilidad para Jesucristo y para el pueblo. Entonces, eso yo creo que es una gran riqueza. Pero tú has dicho una condición No es un casi... dogma eclesial, no es un No, dogma en absoluto no. no es un dogma. De hecho, hay sacerdotes No es un católicos dogma. casados. A ver, Absolutamente. Hay sí, sí. sacerdotes católicos casados. Eso digo. Pero el ablandamiento de la disciplina se ha visto que ha pasado en las iglesias protestantes, anglicanas. es verdad. No resolvieron nada. Están absolutamente hundidas. Ahora anglicano en Inglaterra no es nadie. Luterano en Alemania no es nadie. Y han pasado por la abolición del celibato, matrimonio de los curas, sacerdocio femenino, matrimonio ya de cura con cura. Pero los evangélicos crecen. Sí. sin Bueno, plan, eso- Pero es que los no- evangélicos, no en, has temas de- resuelto. en los evangélicos que crecen en los temas de, Pero los de evangélicos antropológicos, son rigidísimos. son muy, muy, muy Sí, tradicionales. Los Otra cosa es evangélicos diferencias doctrinales de fondo, hispanoamericanos pero... son rigidísimos. En Brasil Las y en Guatemala, los que se están chupando católicos, ¿por qué? Porque hablan de Jesucristo, hablan de la oración, hablan de sostener a la Iglesia, hablan de antiaborto, antihomosexualidad, y esos, pero bueno, eso son unas sectas un poco extremistas ya dentro de las lo que eran las No, pero incluso habituales. sin salir de la Iglesia Católica, Federico, las órdenes religiosas en España hoy que tienen vocaciones y que florecen son las órdenes más fieles a la tradición de la Las Iglesia. 2 o 3 que quedan, porque el balance que va haciendo Paco Pepe... Sí, pero Yesu Comunio- periódicamente... Yesu Comunio en la no, Iglesia, Yesu por ejemplo, Comunio es nunca es una impresionante. cosa 250 monjas y son absolutamente fieles. Sí, sí, no, impresionantes. Y además, Y los bueno, seminarios que tienen vocaciones, por ejemplo, el seminario de Córdoba tiene más vocaciones que que toda Cataluña. bueno, eso es fácil. Bueno, vamos a hacer una pausita porque a lo mejor hay preguntas de los oyentes, se nos va el tiempo. Eso debe ser que la Iglesia nos importa mucho más de lo que parece. Estos señores son mucho más interesantes que cualquier político que ha pasado por Eso aquí. desde luego, gracias. eso desde luego. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, a ver, preguntas. Hay opiniones y hay testimonios también de oyentes sobre el papel de la Iglesia en el conflicto catalán. Cuando mis hijos se prepararon para la primera comunión, fueron a catequesis y los tuve que sacar, porque allí solamente había adoctrinamiento catalanista, separatista. El mismo párroco le dijo que cuando se fuera a confesar, que lo hiciera en catalán, que se dediquen a impartir doctrina. Yo no soy mucho de ir a misa, pero sí sé hacer una cosa en misa. Estarme quieto y callado, sin molestar. Es que les tiene miedo la Iglesia en Cataluña y a los vascos, les tiene miedo y por eso obran así. La actitud de la Iglesia ante el panorama político español es deleznable. Al Papa Francisco, si pusiese tanto interés en condenar la dictadura que hay en Venezuela y recibir menos a Maduro, vamos, serías casi perfecto. El Papa solo tiene una forma de enseñarnos y es con el ejemplo.
Bueno, solo una cosa. La Iglesia de Venezuela, como la mitad de la Iglesia de Cuba, esa es mártir. O sea, la Iglesia de Venezuela, la que le ha puesto Chávez hasta bombas en la puerta de la Catedral de Caracas, o sea, ha estado desde el principio contra la dictadura. Hay que decir que desde los pocos sectores fuera de la política, incluyendo los políticos, que creyeron, bueno, que esto era una virutas, fuego de champán, esas tontadas, que desde el principio vieron que esto era una dictadura comunista, teledirigida por Cuba, se enfrentaron, bueno, y los ha traído mártires. Y parte de la reacción de la sociedad venezolana, como lo que queda en la resistencia en Cuba, es católica. Y la de Nicaragua. Hasta que Obando se ha pasado a Ortega. Pero Obando fue heroico en su día. Obando, que fue heroico, es un salesiano, y hay habido salesianos excelentes. Amato, por ejemplo, fue un gran cardenal salesiano. El chino, el de Hong Kong, el cardenal Zen, es salesiano. Pero los salesianos no suelen ser precisamente unos grandes intelectuales. Ya. Y se dejó llevar. Y Obando, pues, ha demostrado, como Maladiaga, que también es salesiano, ¿eh? Obertón, ¿eh? Y como los hay una parte salesiana que necesitaría un poco más de estudio. Yo de verdad recomiendo sinceramente, incluso voy a hacer lo posible para que Luis lea al menos la primera parte de la obra. Primero, para los que les interesa la historia de España, la parte de la biografía intelectual de Paco Pepe, con Vegas Latapié, con un montón de personas desconocidas para el 99%, gente valiosa que ha desaparecido en estos años. Hay unos artículos, una serie de Mis amigos muertos, que es preciosa. Yo al 90% ni los conocía. A otros por referencias de segunda o de tercera, y la verdad es que te choca. Y dice, bueno, y tanta gente buena se ha ido quedando por ahí. Bueno, algo habrá hecho bueno en la vida, sin duda, ¿no? Pero claro, no puedo renunciar, aparte de felicitaros, a pedirte la predicción a lo Rapel, porque ahora nos iremos a la Crónica Rosa. ¿Quién va a ser el próximo papa? Después del acierto que tuve con el de la mirada torva, no, eso no se digo me tu puede deseo, preguntar no tu a deseo, mí. porque si por ti fuera volvería a Ratzinger. Hombre, pero se nos ha quedado Volvería fuera porque la en la persona de Miller. Eso sería lo que a mí me gustaría. También me gustaba Ratzinger y me parecía imposible. Y vino, ¿verdad? ¿Y bueno, ¿por qué renunció? Eso es complicado, no me lo contó, con lo que... Ahora, unos dicen que los médicos le dijeron que le quedaban unos meses de vida. 5 meses. Lo habías oído tú también, ¿verdad? Sí. Y que además con pérdida progresiva de cabeza y de todo. Y entonces dijo, y luego además que a su edad, que debían ser entonces los 85 años, mañana o pasado mañana, eso es una gran noticia, Francisco cumple 82. Bien. Me gustaría que fueran más, pero son 82. Pero sí. Pues se debió sentir ya incapaz ante el follón que había en la Iglesia, pues de seguir gobernándolo. Tuvimos la mala suerte, o tuvo la Iglesia la mala suerte, porque a mí, al fin y al cabo, mi fe no me la marca un papa. Eso es un don de Dios, que ojalá Dios te conceda. No, seguro. Luis me lo tiene asegurado para el final. No sé por qué me lo fía tan largo, pero bueno. Además, yo creo que estas cosas fortalecen la fe, porque al final la historia y la tradición de la Iglesia son riquísimas, también en lo negativo en cuanto a papas, pero la Iglesia ha sobrevivido siempre inmaculada después de todo eso, porque está asistida por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que los católicos también tienen que entender que a lo mejor no hay que mirar tanto eso que decían los curas progres de que tenían tortícolis de mirar a Roma. Pues hay muchas comunidades religiosas, por ejemplo, una en concreto me contaba un cura que las dirige, que habían decidido no saber nada hasta si algún día hacía una declaración infalible, que Benedicto XVI no hizo ninguna sola en todo su pontificado. Es más, dijo que les eso avisaran. De la infalibilidad del Papa en algunas contadísimas ocasiones en 2000 años y aún así discutibles. Claro, entonces, que si algún día les avisen, pero desde el Kempis hasta los textos de Santa Teresa de Jesús, hasta tanta literatura espiritual que hay, un católico hoy no necesita estar tan pendiente de las cosas que dice el Papa. Porque además, oye, si el Papa a veces en política, en fútbol, fíjate eso, el San Lorenzo de Almagro, ¿verdad? O en arte, que dice la crucifixión blanca de Chagall es el cuadro más bonito, pues
Oye, quizá lo mejor es tampoco escuchar tanto y mirar otras cosas, ¿no? Porque la tradición y la literatura espiritual es riquísima. Yo personalmente, aburrido ya de que día tras día me insulte y me llame pelagiano, cuenta rosarios, autorreferencial, ya pues he dejado de leerle y estoy satisfechísimo. Veo los titulares y es rarísimo que con el titular me decida a entrar en lo que dice. Pues mira, ya soy ya muy mayor para aguantar que me insulten y además con tonterías, porque son cosas que si tengo cara de pepinillo en vinagre, seguramente él no se mira al espejo, ¿verdad? Pero bueno, si hace una declaración de infalible te avisaremos para que la leas. Mientras tanto... Bueno, en todo caso, enhorabuena por el libro. Es un libro muy atractivo, ya digo, para los católicos y para la gente civilizada, en general. Que en España es la civilización católica, es que no hay otra. Y enhorabuena por la colección, ¿eh? Y por la novela esta tremenda, El último papa, de Malaki Martín. El último papa, que esto es profética. Tremenda. Bueno, muchas gracias. Vamos, bueno, estamos fuera de tiempo, pero esto, Luis, no te sorprenderá. No, si empiezas tarde tienes que acabar tarde. Claro, claro. Vamos, venga ya.